Cambio total de escenario en el caso Luis Suárez. Mucho que comentar de informaciones que tenemos de esta misma tarde. La cosa está que arde. Vamos allá. Tocan és un clam tenimos a tothom Barça. Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo. Bueno, dejábamos atrás la semana pasada el culebrón Messi y parece ser que ahora se abre uno nuevo. Y ni más ni menos que de Luis Suárez, otro de los jugadores más importantes de la plantilla durante estos últimos años. De momento sigue siendo el delantero referencia del equipo y en las últimas semanas ya veníamos comentando que su futuro estaba muy caliente. En los últimos días, para ser concretos, yo había comentado aquí una información que nos llegaba desde Italia que estaba totalmente contrastada y que parecía ser que era la que se terminaría cumpliendo. Y es que Luis Suárez lo tenía todo atado con la Juventus. Había acuerdo entre el jugador y el club italiano, había acuerdo también entre Barça y Juventus, y lo que faltaba por cerrar era, por un lado, ese trámite burocrático con el examen que tenía que pasar Luis Suárez para conseguir el pasaporte italiano, y de otro lado también cerrar la negociación con el Barça para pues su desvinculación del club, que sabíamos que era lo más complicado, como contábamos ayer, porque ayer ya pues hicimos el vídeo dedicado a ese mensaje que colgaba en redes sociales comentando las fake news, y contábamos no que iba más dirigida pues a esa tensión que hay entre Barça y Suárez en este proceso de negociación, a este tira y afloja, a ver quién termina cediendo, porque el jugador quiere cobrar el año que le queda de contrato y el Barça no quiere pagárselo. Quiere que se marche pues sin pagar ese año y además quiere pues cobrar una cantidad de traspaso. Por lo tanto, era lo más complicado de resolver. Aún así, las informaciones nos contaban que estaba muy avanzada la cosa con la Juventus, que Suárez lo tendría decidido y que pues era cuestión de días que se resolviera, por un lado, el trámite burocrático y después el trámite de negociación con el Barça. Ahora bien, cambio de escenario completo, rotundo, tremendo. Yo ayer aquí ya lo dije. Dije, lo más probable es que se marche a la Juventus, pero ojo, esto puede cambiar pues en cuestión de horas completamente. Y además hay un factor muy importante, que es que Luis Suárez está a gusto en el Barça, sigue estando muy a gusto aquí en Barcelona. Por lo tanto, la situación está más caliente que nunca. Pero bueno, vamos con la información. Esto es información que tenemos de esta misma tarde, de apenas hace horas. Y por un lado está una información de TV3, que es la que vamos a comentar primero, y después una información de Deportes 4. La de TV3, la primera, contaban esto en la televisión pública catalana. Koeman vería con buenos ojos que Suárez se quedara en el Barça. Según ha podido saber TV3, al técnico holandés no le importaría que el uruguayo se quedara, teniendo en cuenta que ahora mismo la salida del delantero está encallada. Está bloqueada. Y nos cuentan que la idea del Barça era desprenderse del jugador, algo que también sabíamos. De hecho, ayer lo contaba muy bien J. Jordi en el Chiringuito. Hay tres motivos principales por los cuales la junta directiva del Barça quiere vender a Luis Suárez o desprenderse de Luis Suárez. El primero, el deportivo, que yo creo que es en el que coincidimos la mayoría. Al menos para ser titular se considera que Luis Suárez ya no es el delantero del Barça, ¿no? Se creen que su ciclo en el Barça ha terminado. Este es el primer punto. El segundo, el económico, y el que más estaba hablando, ¿no? Quieren ahorrarse la ficha del jugador. Comporta pues un peso muy importante dentro de la masa salarial que hay en el club, y por lo tanto también sería una manera pues buena de rebajarla. Y el tercer punto, que este es el que no se había comentado tanto y que lo contaba ayer J. Jordi, insisto, en el Chiringuito, es que se cree que la relación Messi-Luis Suárez no es positiva para el vestuario. Creen que una manera que influiría positivamente en Messi para abrirse al grupo es que Luis Suárez se marchara del equipo. Algo que yo creo que también es bastante cierto, porque hay que reconocer que Leo Messi con Luis Suárez tiene una relación muy buena. Yo no discuto que esto no sirva para en el campo dar sus frutos, se entienden a la perfección, han formado para mí una de las mejores duplas de toda la historia y probablemente la mejor de la historia del Barça, pero sí que hay que decir que en relación al resto de vestuario los vemos bastante cerrados, al resto de grupo. Esta es la perspectiva, yo creo, que tiene la mayoría de gente según lo que vemos. Evidentemente yo no tengo ojos dentro del vestuario, pero bueno, también lo han dicho varias veces que evidentemente hay un núcleo importante, el famoso club de amigos, ¿no? Y que Suárez y Messi son pues piezas
insisto, ¿no?, angulares de ese club de amigos. Ahora bien, también nos comentan, ¿no?, que todo pasa a esta salida para que haya un acuerdo económico entre el uruguayo y el club azulgrana. Y aquí es donde, pues, hay la patata calenta, que se dice en Cataluña, ¿no?, el problemón, ¿no? Y es que no se llega a un acuerdo. Luis Suárez tiene contrato, un año más otro de opcional, y pues quiere que esto se valore. No quiere marcharse pues sin cobrar este año, y más teniendo en cuenta el trato que tuvieron con él cuando le comunicaron que ya no seguía en el club, con esa llamada que comentamos, ¿no? Suárez está bastante cabreado con esta situación y dice, vale, si me tengo que marchar, que se me pague el año que tengo todavía de contrato. Todavía faltan semanas para que se cierre el mercado, que se cierra el 5 de octubre, quedan muchos días, evidentemente, casi un mes entero, pero hay que tener en cuenta una cosa muy importante. Ya hace varias semanas que se le comunicó a Luis Suárez que no se contaba con él, y de momento sigue en el Barça, y cada día que pasa pues es un síntoma más de que la salida no está clara. Parecía que lo estaba muy clara con la Juventus, pero lo dicho, esto ha dado un vuelco pues tremendo, ¿no? Y la culpa no es de que no estuviera o que no le convenciera a Luis Suárez la propuesta seguramente de la Juventus. Es más por lo que os digo, que no hay un acuerdo entre el Barça y el jugador. A todo esto, información también de esta tarde de Deportes 4. Os lo pongo en pantalla. Luis Suárez y el Atlético de Madrid se acercan. El salario es el gran problema para su fichaje. Cuentan que el uruguayo frena su salida a la Juventus y estaría más cerca del Metropolitano. Simeone ve en Suárez el recambio perfecto para Diego Costa o Morata. El gran problema para la llegada de Luis Suárez sería la ficha del delantero. Ayer yo lo dije una vez terminado el vídeo, que se estaba empezando a hablar de la posibilidad del Atlético de Madrid. Y os decía, está muy verde la operación. Sigue igual de verde. Es decir, como nos cuentan, evidentemente el interés del Atlético de Madrid en Suárez existe. Es más, añaden que Luis Suárez, antes de fichar por la Juventus, ahora mismo ficharía por el Atlético de Madrid, pero que evidentemente el Atlético de Madrid de momento pues tendría que abrir otros trámites, ¿no? Desprenderse de Morata o Diego Costa, ¿no?, dos de las fichas más altas, para poder asumir a Luis Suárez, que evidentemente comporta un salario muy importante. Cuentan, ¿no? Luis Suárez quiere tomar la decisión correcta sobre su futuro y está pensando con calma todas las ofertas que tiene sobre la mesa. Aquí se contradice un poco con la información de TV3. Koeman no cuenta con él y el Barcelona no le pondrá pegas para su salida porque quiere ahorrarse el dinero de su ficha. Esto es cierto. Ahora bien, lo que nos cuenta TV3, que por cierto es una información que Cristóbal Soria ya contó en el Chiringuito hace varios días, que mucha gente se reía y bueno, ya están empezando a comentarlo también en otros medios, y es que es una realidad, ¿no? Pero en fin, es cierto que el Barça sigue apoyando la salida del jugador, ¿eh? Esto está más que claro. El Barça no quiere que Suárez siga. Y la Juventus pues parecía que tenía la puja ganada con el uruguayo, pero el Atlético de Madrid ha entrado en escena y el futuro del delantero se acerca al Metropolitano. Para dejarlo claro, ahora mismo las opciones de que Luis Suárez termine en la Juventus de Turín han bajado un montón, mucho, hasta el punto de, yo diría, descartarlas. Evidentemente porque no se llega a un acuerdo con el Barça, y también parece ser que este trámite burocrático pues no termina de hacerle gracia a Luis Suárez, el hecho de presentarse a un examen, etcétera. Y insisto, era una operación, una negociación que estaba muy avanzada. Se hablaba incluso de acuerdo ya, y es que de hecho ya tenían medio pactado pues un traspaso, ¿no? Se hablaba de una operación que rondaría los 3 millones más una cantidad de variables, ¿no? Ya os lo dije, una operación similar a la de Rakitic, poca cantidad, pero incluido variables. Pero ahora mismo, pues lo que os decía, ¿no? Ha dado un giro total hasta el punto de que Suárez, pues prácticamente podemos descartarla, la opción de la Juventus. Entonces se abren dos escenarios más: o que siga en el Barça o que termine en el Atlético de Madrid. No pongo en duda la información de Deportes 4 diciendo que Suárez vería con buenos ojos salir al Atlético de Madrid, pero sinceramente me creo más la de TV3, en el sentido de que yo creo que en el Barça son conscientes de que no le pueden pagar el año que le queda de contrato a Luis Suárez porque no hay dinero. Por lo tanto, si Koeman dice que cuenta con él, o que cuenta con él, que no vería mal que se terminara quedando, yo sinceramente a día de hoy pienso que Luis Suárez se terminará quedando en el Barça. Yo creo que se terminará quedando en el Barça, porque es que el Barça no le va a poder pagar este año, no va a poder. Y el Atlético de Madrid entiendo que está interesado, pero ya os digo, ¿no? Es una operación muy verde. Tienen que también suceder otras cosas, que Álvaro Morata se marche, o que se marche Diego Costa, operaciones que el Atlético de Madrid ahora no tiene iniciadas, y sería un trámite también bastante largo. Por lo tanto, yo ahora mismo veo, lo más probable que veo es que Suárez se quede en el Barça.
Algo que no entendería, lógicamente, ya lo sabéis, pues por estas tres cuestiones, ¿no? La primera, sobre todo, porque es que creo que deportivamente el Barça tiene que buscarle un recambio ya. O sea, creo que Suárez no puede ser el delantero centro titular del Barça. No puede, por una cuestión pura de rendimiento, sobre todo físico. ¿Que mete goles? Sí, pero todas las otras características que tiene que tener un 9 del Barça, Luis Suárez las ha perdido. Las ha perdido. Si queremos aspirar a un juego de presión alta, está claro que Luis Suárez no es ese tipo de jugador. No es ese jugador. Yo creo que Luis Suárez físicamente ya no da lo que te daba. Y el Barça tiene que buscarle un recambio, es que el propio Luis Suárez lo había reconocido. Si después de toda la que montaron con Ronald Koeman diciéndole al jugador que no tenía que seguir en el Barça, ahora finalmente se termina quedando, yo es que alucinaría. O sea, sería un ridículo ya tremendo, tremendo. Y además es que seguirían los mismos del 2-8, los mismos. Porque si sigue Suárez, yo descarto completamente que venga Depay, lo descarto prácticamente al 100%, porque ya creo que hay un overbooking en la delantera tremendo. Y ahora encima, si se ficha a Depay y si se queda Luis Suárez, es que ya no hay por dónde cogerlo. Por lo tanto, yo el fichaje de Depay lo descarto si se queda Suárez. Y es que siguen los mismos del 2-8. Los mismos. Yo creo que podemos comparar este caso con el de Messi, pero creo que es el caso a la inversa, ¿no? O sea, un jugador que seguramente no vería mal quedarse, porque, insisto, Suárez es feliz en el Barça, más si al final se queda Messi, ¿no? Yo creo que Suárez no tendría problemas en seguir. Tiene contrato, además, y es el Barça el que quiere que se vaya. Pero claro, si en el tema Messi ha mandado el contrato, a Messi le dijeron o 700 millones porque lo pone en la cláusula que hay en el contrato, o no te vas. Ahora Suárez lo que no pueden pretender es decirle, no, tú te tienes que ir sí o sí. Perdona, Suárez te va a decir, yo me tengo que ir sí o sí, o no, porque en el contrato pone que tengo un año más otro de opcional. Y aquí, o me pagas lo que me queda de contrato, o yo no me muevo. ¿Y cuál es el problema? Que el Barça no le puede pagar a Luis Suárez lo que le queda de contrato. Por eso os decía antes que yo, a día de hoy, lo tengo clarísimo. Luis Suárez se quedará en el Barça. Ojalá sea que no, porque no lo entendería bajo ningún concepto. Y creo que además su ciclo ha acabado. Pero si pasa eso, que es lo más probable, ni vendrá Depay, ni por supuesto Lautaro, que está más que descartado, y nos comeremos a Luis Suárez otro año más, sin malinterpretarse la palabra comerse. Creo que es un buen jugador, pero creo que en el Barça su ciclo, sobre todo deportivamente hablando, ha terminado. En fin, así tenemos el panorama ahora mismo con estas informaciones de esta misma tarde. Insisto, yo creo que la operación Juventus queda completamente descartada. La cosa ha dado un giro de 180 grados y ahora está la cosa entre que se quede en el Barça o termine fichando por el Atlético de Madrid. La operación Atlético yo la sigo viendo todavía muy verde, aunque evidentemente veremos si prospera este interés mutuo, tanto de Suárez para ir al Atlético como del Atlético en ficharle, y pueden presentar una oferta tanto para el jugador como para el Barça. Aunque yo sinceramente ahora mismo lo que veo más probable de todo es que Suárez siga una temporada más en el Barça. Algo que no entendería bajo ningún concepto, pero que ahora mismo la cosa es así. En fin, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis que si os ha gustado podéis dejar un buen like, que se agradece un montón. Y si todavía no estás suscrito o suscrita, no olvides suscribirte al canal, que es completamente gratis. Le das al botoncito rojo, activas la campanita y no te perderás ninguno de los vídeos informando y comentando la actualidad del Fútbol Club Barcelona. Veremos cómo va avanzando este culebrón Luis Suárez, que yo creo que queda más que inaugurado. Nos esperan días tensos. Y bueno, cerrábamos el de Messi, ahora toca el del uruguayo. Veremos cómo va avanzando. Esto es todo por hoy. Gracias por estar allí. Nos vemos en la próxima. Hasta entonces, un abrazo, un saludo y que el balón no deje nunca de rodar. Hasta la próxima.